en un pequeño estudio que me dio el Señor, el cual se trata, por título tiene este pequeño estudio que Dios me dio, 4 declaraciones frente al Calvario. El Señor me hacía entender 4 declaraciones de personas que estuvieron frente a Cristo y al Calvario que Él padeció. Vamos a estar orando primeramente delante de la presencia del Señor para que el Espíritu de Dios obre en esta predicación, en este pequeño estudio. Señor Jehová, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Padre. Gracias por todo, Dios mío. Lo que usted me ha dado, Dios mío santo. Gracias, Padre, por tu misericordia, Dios mío. Padre celestial, te pido que me laves con tu sangre, que perdone mis pecados y mis faltas, Dios mío santo. Te pido, Dios amado, que bendiga, Dios mío, a cada alma que va a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria es tuya, Padre. Padre celestial, deshacemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la sangre de Cristo tiene poder. Sí, Señor, la poder. Sangre de Cristo tiene autoridad, Dios mío. Lo creemos, proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tu sangre tiene poder, Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Proclamamos tu victoria. Gracias, Padre. Bendice, Dios mío, nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, todo lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como le decía, un pequeño estudio que Dios me dio, el cual se llama 4 declaraciones frente al Calvario. Como decía hace un momento, son 4 declaraciones que ocurrieron ante y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando Él padeció en aquella cruz. La primera parte se encuentra en Juan, capítulo 19, versículo 17 al 22. Dice lo siguiente, Juan 19, del capítulo 17 al 22. Dice lo siguiente. Juan 19 del Juan capítulo 19 del versículo 17 al 22 dice: crucifixión y muerte de Jesús, dice. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Como podemos ver nosotros, la primera declaración sobre el Calvario, una de las primeras declaraciones, nosotros la podemos ver de boca de este hombre, de este prefecto romano de la provincia romana en Judea, llamado Poncio Pilatos. Nosotros vemos que Poncio Pilato consideró que el Señor Jesucristo era inocente, pero vemos que también él fue sarcástico
Vemos que en Pilato no hay un arrepentimiento. Vemos que Poncio Pilato, si bien consideró que el Señor Jesucristo era inocente de los cargos, no encontró, dice, falla en él, falta alguna. Él lo encontró inocente. Pero vemos que cuando es condenado el Señor Jesucristo, Él hace una de las mayores declaraciones, que fue en cuanto al letrero de la cruz. Que se dice que en el letrero de la cruz decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dice que lo escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y en lengua latina, en latín, el idioma antiguo del Imperio Romano. Y lo que podemos ver aquí es que literalmente el Cristo es el rey, el príncipe de su pueblo Israel. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Y quizá Poncio Pilato lo mandó a escribir con un tono irónico, con un tono no convencido. Dice que se lavó las manos, etc. Pero a pesar de que Pilato no se convirtió a Cristo, él, en el estado que él estaba, hizo una gran declaración sobre la persona de Cristo. Y esa declaración fue en el letrero de la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aunque fue en tono irónico, pero él hizo esa declaración. Él hizo esa declaración dando a entender que Jesucristo es el Mesías. Cosa que muchos de su pueblo no aceptaron y muchos líderes religiosos judíos no toleraron y no aceptaron. Si bien Pilato no se arrepintió, pero él, aún en el estado que él se encontraba, fue una piedra que habla. Y esta piedra que habla declaró y dijo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y sabemos que el Rey de los judíos es el Mesías. El Mesías que habla la antigua escritura, el Antiguo Testamento. El Mesías del Nuevo Testamento. Este hombre Pilato fue una verdadera piedra hablando. Y la Biblia dice que si muchos callan, las piedras van a hablar. Los líderes religiosos, tanto saduceos, fariseos, los principales ancianos de Israel, no creyeron, la gran parte de ellos no creyeron que Cristo era el Hijo de Dios. No creyeron que Él era el Rey de Israel, no creyeron que Él era el Mesías. Y lo vituperaron, etc. Pero vemos que un gobernante romano, pagano, sin ningún conocimiento mayor de la Torá o del Dios de Israel, aún siendo de manera irónica, manda a escribir Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es decir, Mesías. A tal punto que dice más adelante que los principales sacerdotes de los judíos le mandaron a decir: no escribas Rey de los judíos, porque los principales sacerdotes no aceptaban a Jesucristo como el Rey, como el Mesías. Ellos querían que aún le cambiaran ese letrero: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Pero mire lo que dice Pilato. Respondió Pilato: lo que he escrito, es decir, nadie me va a cambiar ese título. ¿Por qué? Porque Dios permitió que este hombre
pagano y vil, escribiera esta frase muy reveladora sobre el Señor Jesucristo. Que Él no es tan solamente alguien, un simple maestro que lo mataron injustamente. No, Él, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es decir, el Mesías. Es decir, su propio pueblo está matando a su rey. Bendito sea el nombre de Dios. Y fue escrito, mandado por boca de alguien que era pagano. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La primera declaración, una de las primeras declaraciones sobre el Calvario, fue la de Pilatos. Él no se percibió que era el Mesías, quizás. A lo mejor lo escribió de forma irónica. Pero aún así fue una piedra que habló y declaró que Jesucristo era el Mesías. Aquel que estaba crucificado, no tan solamente era inocente, sino que era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el príncipe. Ahora, hay muchas personas que están en esta posición, en la de Pilatos. Quizás son personas que están religiosamente en un término medio. No aceptan a Cristo, tampoco lo rechazan. Quizás consideran que Cristo fue un buen hombre. Y aún muchas de estas personas, como Pilato, en ocasiones son piedras que hablan a favor de Dios. Pero lo triste de esto es que no se conoce historia de que Pilato se arrepintió. Fue una piedra que habló, porque está escrito que si el pueblo de Dios calla, las piedras hablan. Así es, Señor. Pero lo triste es que Pilato lo más probablemente es que murió perdido, pues no se arrepintió. Hoy en día muchas personas están en esta situación. No rechazan a Cristo, tampoco lo aceptan. No se quieren comprometer más allá y por último se lavan las manos. Como dicen, el que nada hace, nada teme. Y en ocasiones aún hablan a favor de Dios. Y hay personas en la tierra que están en esta posición frente a Cristo. Ni para allá, ni para acá. Y en ocasiones Dios los utiliza. Hay muchos mandatarios que si bien no se han arrepentido de sus pecados, pero son piedras que hablan como Pilatos. Hay gente que está en esta posición. Pero lo triste es que Pilato lo más probable es que murió perdido. Lo más probable es que él no se arrepintió. Entonces, la primera declaración que muchos hoy en día tienen ante lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es esta: acepto que Cristo es una buena persona, pero no me inmiscuyo más allá. Acepto que Cristo fue un buen hombre, un buen maestro, una buena enseñanza, pero lo triste es que no se arrepiente. Por eso Dios le dé el entendimiento, porque no basta con considerar a Cristo como alguien bueno. No basta tan solamente con considerar a Cristo como un buen maestro. Yo como ser humano no tengo ante Dios la potestad de estar en un término medio, porque el día de mañana Dios me va a juzgar a mí. Tengo dos opciones: o acepto a Cristo y acepto lo que Él hizo en el Calvario y me arrepiento, o lo rechazo. No hay un término medio, porque el día de mañana tendré que compadecer ante Dios si acepté ese Calvario, o si rechacé, o si fui indiferente frente a aquel que estaba colgado en ese madero. Por eso Dios nos ayude. No basta con ser una piedra hablando.
hay que arrepentirse y aceptar a aquel que ha muerto en el madero de la cruz. Y no tan solamente que murió, sino que resucitó. Entonces la primera declaración, la declaración de Pilatos. La segunda declaración la encontramos en Mateo capítulo 27. Así es, Señor, el poder de su sangre. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 41 y 43. Y 43. Dice así: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele, ahora sí le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Entonces, la segunda declaración es aquella de los religiosos incrédulos, y fue una de las peores. Los líderes ciegos de Israel, aquellos que conocían la palabra de Jehová Dios, la palabra del Padre, aquellos que escudriñaban los antiguos profetas, aquellos que tenían un amplio conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, de los patriarcas, de los libertadores como Moisés, como Josué. Pero vemos algo infame que ellos hicieron, porque el corazón de ellos era malo, era incrédulo. Por lo tanto, el Señor lo entregó a esa incredulidad. Y no tan solamente eran incrédulos, eran corruptos. Eran líderes religiosos corruptos, que por afuera se veían bien, se veía que vestían bien, que tenían buena tela, que tenían buena economía, pero el corazón de ellos estaba podrido espiritualmente. Entonces, la segunda declaración es la de los religiosos incrédulos. ¿Cuál fue? Una completa burla sobre el Hijo de Dios. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, hablando, mofándose de los milagros de Cristo, cuando resucitó, cuando dio de comer a multitudes, cuando sanó paralíticos y leprosos. Es decir, no te sirvieron de nada los milagros, Jesús, si te estás muriendo en una cruz. En palabras simples, ellos estaban diciendo eso. Así es, Señor. ¿De qué te sirvió salvar a otro y tú te estás muriendo? Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es peor que la declaración de Pilato, que alguien que no quiere inmiscuirse más allá. Es la declaración de alguien que se puede perder con el conocimiento de Dios, que está perdido, de un religioso que en él no mora el amor de Dios, ni mora el Espíritu de Dios. La segunda declaración, y una de las más infames, es que ellos se declararon incrédulos hasta el final. Incrédulos hasta el final, con aquel que ellos deberían de haberle dado gloria y honra. Así es, mi Señor. Porque estos varones conocían a Isaías, conocían a Daniel cuando Daniel dijo, cuando habló de las 70 semanas y dijo: el Mesías príncipe ha de morir, mas no por sí. Daniel profetizó de la muerte del Mesías y tenían al Mesías muriendo, pero no se daban cuenta. No está, porque el corazón de ellos era malo, era perverso, y aún le decían: si es el Rey de Israel, si es el Mesías, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No tan solamente se burlaron de la ayuda que le hizo a la gente en el pasado,
sino que ahora le están exigiendo, a pesar de eso, danos más pruebas. Es decir, estamos ignorando a Daniel, estamos ignorando a Isaías cuando profetizó del martirio del Mesías. Pero a pesar de eso, te exigimos otro milagro para que te creamos, una burla. En Mateo capítulo 16, versículo 4, el Señor los trató de generación mala y adúltera a los líderes de Israel. Que ustedes que me demandan señal, pero no se arrepienten, son una generación mala y adúltera. Muchas personas, tristemente decirlo, se encuentran en esta situación. Tienen conocimiento de Dios, conocen de la Biblia, pero aún así no creen en el Dios de la Biblia. No creen en el Cristo verdadero, creen en un Cristo personal. Tristemente, la religión unida, la religión única está haciendo eso. Quieren sacar al Cristo radical y quieren reemplazarlo por un Cristo falso. Un Cristo que le aguante el pecado a la gente. Como si ese Cristo falso fuera a traer paz. La verdadera paz está cuando se acepta al Cristo de la Biblia. Amén. Porque dice que Él es el príncipe de paz. Sí, Señor. Pero muchos religiosos en este tiempo se han unido aún para cambiar la Biblia. Y es una verdad latente. Es una verdad. De todas las religiones están haciendo esto. Porque ya no creen, si es que alguna vez creyeron en el Cristo de la Biblia. El Cristo que cambia. No es que yo deba de cambiar a Cristo. Él me tiene que cambiar a mí. Amén. Muchas personas se encuentran en esta situación. Otros se llenan de conocimiento, pero siguen rechazando al Mesías. Siguen rechazando a Cristo. Siguen cerrando la puerta. Cristo le quiere abrir la puerta, pero ellos se la cierran solo. No les basta con el Cristo de la Escritura. No les basta con el camino revelado. Cristo es el camino que el Padre reveló para que fuéramos salvos. Sin Cristo no hay salvación. Da lo mismo que me conozca la Biblia. Da lo mismo que me conozcan los libros de otras religiones. Si yo rechazo a Cristo, rechazo la salvación de mi alma. Yo rechazo el camino que el Padre me ha dejado. La declaración de los religiosos incrédulos. Muchos se encuentran en esta situación. Es necesario que nos volvamos a Cristo de todo corazón. Es necesario que le entreguemos nuestra vida al Cristo de la palabra, al Cristo de la Biblia. Es el único que puede y quiere transformar al hombre. Así es, Señor. Y lo transforma de adentro para afuera. Esa es la segunda declaración de aquellos religiosos que pretenden llegar al Padre, pero rechazan al Hijo. Que creen agradar al Padre, pero rechazan al unigénito del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. La tercera declaración la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, bendito sea el nombre de Dios. Versículo 39 al 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la tercera declaración frente al Calvario. La tercera declaración frente al crucificado.
la declaración de un pecador antes de morir. Y esta es una de las declaraciones más hermosas, porque si las dos primeras fueron para perdición, la declaración de un pecador antes de morir es hermosa. Aquí vemos una verdad que tiene dos facetas. Vemos a dos pecadores, a dos ladrones, que sí merecían la cruz, merecían el castigo de sus hechos. Y vemos que para bienaventuranza de ellos, en medio de ellos estaba el dador de la vida, el Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre, muriendo por ellos. La Biblia declara una verdad, la cual se encuentra en Mateo 27:44 y en Marcos 15:32. Y la verdad dice que los dos ladrones se burlaban de Cristo. No es que uno fuera más bueno que el otro, los dos se burlaban de Cristo. Los apóstoles dicen que los dos se burlaban del Maestro. Es decir, ellos estaban muriendo, se estaban perdiendo y aún así se estaban burlando de Cristo. Pero aquí Lucas declara una cosa, que uno se volvió, uno se arrepintió, uno se tapó la boca y se dio cuenta que merecía el castigo y se cayó, reaccionó. Uno se volvió de su burla y reconoció que él merecía la perdición, merecía morir, a tal punto que recapacitó y hace callar a su amigo de fechoría. Y él se reconoce pecador. Respondiendo él, otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Ya hay un arrepentimiento. Quizá este varón pecó toda su vida, fue malo toda la vida, robó, asesinó, hizo lo que quiso, estaba muriendo junto a su amigo, pero justo en ese momento la salvación llegó a su vida. Dice: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. No tan solamente reaccionó, se reconoció pecador. Dijo: yo merezco estar crucificado, merezco morir de esta manera, avergonzado. Porque se dice que los peores morían en una cruz. Yo merezco. Primero reaccionó, después se reconoció, y más adelante dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Este varón hizo una poderosa declaración de fe, porque en ese momento que él se iba a morir, le resplandeció Cristo, la salvación del Evangelio. Reaccionó, se arrepintió, y dice que hizo una poderosa declaración de fe, a tal punto que el Señor Jesucristo le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este hombre se salvó por la pura gracia de Dios, porque iba directo a una condenación eterna sin Cristo. No tan solamente él merecía pagar los pecados en esa cruz, merecía irse al infierno. Aunque suene fuerte, pero estos ladrones merecían el infierno, como todos nosotros. Pero vemos que en el último día de su vida, en la última hora, le resplandeció la luz del Evangelio. Y él no fue soberbio, él se reconoció: he sido malo, he sido ladrón toda mi vida. Reconoció a Cristo, lo aceptó y recibió la promesa de la vida eterna. Entonces, la tercera declaración viene de un pecador antes de morir. Muchas personas, algunas las que Dios permite,
son salvas en el último día de su vida. Quizá en vida hicieron lo que quisieron. Quizás en vida rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio. Pero muchas veces el Señor en el último día de su vida le da la oportunidad para que se arrepientan. Porque Dios así lo permite. No es de todos. Es de quien Dios quiere y tiene misericordia. Entonces, la tercera declaración viene de la boca de una persona como esta, que alcanza salvación en el último día de su vida. Nunca caminó con Cristo, no vio los milagros de Cristo, pero cuando se le presentó la oportunidad antes de morir, aceptó la invitación que Cristo le hizo. Se dio cuenta de su error, que era pecador y que necesitaba del Mesías, del Señor Jesucristo. Ahora, muchas personas se han encontrado en esta situación. Pero esta verdad, si bien es hermosa, también es tremenda. Hay personas que tienen este pensamiento, dicen: voy a vivir mi vida como a mí se me plazca. Voy a hacer lo que yo quiera. Total, cuando me queden unos segundos antes de morir, me arrepiento. Pero lo triste de esto es que muchas veces Dios nos da esta oportunidad. Al ladrón se la dio. Pero también vemos la otra realidad, que el otro no se arrepintió. Los dos estaban en la misma situación. Uno se arrepintió, pero el otro se perdió. Entonces yo como ser humano debo de reaccionar. Yo no puedo dejar para el último lo que Dios me quiere dar ahora en vida, en juventud, cuando tengo salud. Hay gente que tiene ese pensamiento: poquitos minutos antes de morirme, como el ladrón, me arrepiento. ¿Y qué tal si ese día no llega? Así es, Señor. ¿Y qué tal si usted corre lo que recibió, pero el otro ladrón, el que no se arrepintió? Hay gente que ha pensado de esta manera, pero ha muerto de manera súbita. Ha muerto en un choque automovilístico. Lo han salido a asaltar, le han pegado un disparo, lo han apuñalado. No han tenido oportunidad de arrepentirse. Así es, Señor. Si bien es hermosa este arrepentimiento, arrepentirse en el último día de vida, pero Dios no a todos le da esa oportunidad. Por eso el Señor dice que si hoy escuchan su palabra, no endurezcan el corazón. A mí nada me garantiza, al ser humano nada le garantiza que en el último momento de vida vaya a tener esta oportunidad. Porque no todos tienen esta oportunidad. La declaración de un pecador antes de morir. Por eso Dios nos abre el entendimiento mientras hay vida y esperanza. Por eso uno como hijo de Dios recomienda a la gente que se arrepientan cuando escuchan el mensaje, que busquen a Dios cuando tienen vida, cuando tienen salud. No se puede dejar para el último lo más importante, la salvación de nuestra alma. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es la tercera declaración, la de un pecador antes de morir. Vamos a la cuarta y última declaración, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, cerquita de donde estábamos leyendo, unos versículos más abajo, en el verso 47. Dice lo siguiente: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esta es la cuarta declaración frente al Calvario, la cual viene de un hombre similar a Pilatos, solo que era un centurión. La Biblia dice, y la historia dice, que este centurión se llamaba Longinos de Cesarea. Se le atribuye que él fue el que atravesó el costado del Señor Jesucristo cuando murió. Se le atribuye que fue uno de los que le dio
a beber mirra mezclada con hiel, con vinagre, la esponja mezclada con mirra y vinagre. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos que este varón se burló también de Cristo mientras él padecía. Este varón era pagano, romano. Según la historia, este varón, el centurión que declaró estas palabras, que verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, este hombre es justo, se dice que este hombre se arrepintió según la historia. Y no era un joven, se dice, de 25 años, llamado Longinos de Cesarea, un centurión romano, a tal punto que se dice que cuando él atravesó el costado de Cristo, cuando salió sangre y agua, sus ojos fueron sanados de una ceguera que a él le venía afectando años atrás. Lo dice la historia que respalda la Biblia, que respalda el Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la cuarta declaración frente al Calvario proviene de un centurión romano llamado Longinos. Y vemos que este varón debe de haberse burlado de Cristo en su ignorancia, porque eran varones, eran brutales, pero hasta cierto punto no conocían más allá del Dios de Israel. Eran varones brutales, para castigar, para matar, sin misericordia. Vemos lo que le hicieron a Cristo, ni una pizca de misericordia. Pero vemos que cuando el Espíritu de Dios le abrió el entendimiento, aquí dice que glorificó a Dios. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Este varón debió de haberse arrodillado ante Cristo cuando vio que Cristo murió. En otras partes, en Mateo 27:54 y en Marcos 15:39, él dice una poderosa frase, la cual dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, reconoció a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y dice que glorificó a Dios. Glorificó a aquel que había muerto, se rindió. Y que un pagano proveniente de Roma hiciera eso es por obra del Espíritu de Dios. Así es, Señor. Un varón que no conocía de la Torá, no conocía de nada, solo conocía de matar, de torturar y de ser injusto y de servir a César, porque había un culto llamado el culto imperial, el culto a los emperadores. Ellos tenían ese conocimiento. No hay otro Dios como César. Pero vemos que cuando le llega la oportunidad, este varón da gloria a Dios. Así es, Señor. Vemos que este varón dice: este hombre verdaderamente era justo. Y no tan solamente justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La cuarta declaración, y una de las más hermosas, la de un pecador como el centurión Longinos. Y por la gracia de Dios, muchos de nosotros caemos en este lugar, que siendo viles pecadores, cuando viene la gracia de Cristo, caemos rendidos frente al Calvario y rendimos nuestra vida. Muchos vienen con pecados, con vicio, vienen de un mundo atroz, de un mundo violento. Pero cuando resplandece Cristo, aquella persona cabe rendida ante el Calvario de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que este varón reconoció a Cristo. Dice que se humilló, glorificó a Dios, el Padre. Reconoció que el que había muerto ahí era hijo de Dios. Lo reconoció como Salvador. La historia dice que este hombre fue mártir por la causa del Evangelio. Algunos dicen que fue torturado, otros dicen que fue decapitado, pero la Biblia, la historia da testimonio de este hombre, y aún la Biblia, que alguien pagano como Longinos, este centurión romano, se arrepintió. Por eso Dios nos ayude, Dios nos guarde. La humanidad
ha tenido durante mucho tiempo estas cuatro posturas, como la de Pilatos, como la de un religioso que no reconoce a Cristo. Otros le han reconocido como el ladrón de la cruz, pero otros a una edad temprana, sin importar su pecado, han creído y han entregado su vida a Cristo. Por eso Dios nos ayude. No hay nada más importante. Ojalá muchos alcancen salvación en la hora de la muerte, pero lo que Dios anhela es que hombres como estos, apenas les resplandezca el Evangelio, se puedan arrepentir. La historia dice que este centurión tenía algo así como 25 años, 26 o 27 años. Era un hombre joven. Y no le importó a él de dónde viniera, reconoció a Cristo. Y es por gracia, es por misericordia. Es lo que el Señor anhela de nosotros. El ser humano no va a ganar nada con rechazar el Calvario que el Señor Jesucristo padeció en esa cruz. Mas nosotros por gracia hemos sido llamados como este varón, como Pablo. Él era un religioso, pero cuando se le reveló el Cristo del Calvario, fue transformado totalmente. Por eso, querida persona, de parte de Cristo le recomendamos que busque a Dios. No deje para el último lo más importante, que es su alma. Mire cómo está la situación en el mundo. La Biblia habla que los juicios de Dios van a ser derramados y muchos van a padecer por su propio pecado. Pero aún a Dios, aún en este tiempo está hablando, aún este Calvario está presente, no por los ángeles, no por los árboles, no por los animales, por nosotros. Aún está la sangre de Cristo, fresca, para lavar, para limpiar. Por eso, querida persona, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no espere más. Busque al Señor. Le aseguro que si usted busca a Cristo, Él va a salir a su encuentro y Él se le va a manifestar. Y usted va a poder glorificar a Dios. Y usted va a poder reconocer a Cristo como su Salvador. Y usted va a poder comprobar lo real que es el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio es poder que transforma. Este varón tenía un corazón duro, proveniente de Roma, pero cuando le resplandeció la luz de Cristo, él cayó humillado frente al Calvario. 4 declaraciones frente al Calvario. Que Dios le bendiga en esta tarde, que Dios